A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Vamos a orar. Padre, gracias te doy, Señor, por tu palabra, Señor. Te ruego que nos hables en esta tarde, Señor. Bendice a los que escuchan tu palabra, bendito Dios. Queremos escucharla y creerla, Señor, tener fe en ti y que toda nuestra confianza esté puesta en nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. El pasaje que vamos a ver el día de hoy está en Gálatas, capítulo 3. Pero quise ver esta parábola porque habla de lo que realmente quiere decir la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 3. Habla de un hombre que se exaltaba a sí mismo y de un hombre que se humillaba delante de Dios. Un hombre fariseo que oraba para sí mismo, ni siquiera le interesaba hablar con Dios. Él lo único que quería era exaltarse a sí mismo y decir todo lo bueno que él era, decir todo lo que él hacía para ser justificado delante de Dios. Es decir, para que todo eso bueno que él era y que él decía ser, le fuera válido para ser acepto delante de Dios. En cambio, el otro hombre, que era un recaudador de impuestos, un publicano, que era considerado por los judíos como un traidor a la patria, ¿sí? Alguien que robaba a sus compatriotas, que robaba a sus hermanos porque les exigía mucho más de lo que realmente debían pagar al Imperio Romano. Entonces nadie los quería. Eran hombres pecadores, hombres que obtenían ingresos a costa de los demás. Entonces este hombre estaba arrepentido por su pecado. Sube a Jerusalén, sube al templo a orar y ora de esta manera: arrepentido, dijo, sé propicio a mí, pecador. Porque él sabía que solamente Dios podía justificarlo. Él no podía justificarse a él mismo, sino que solo Dios podía justificarlo. La propiciación por el pecado solamente iba a venir de Dios, no de él. A diferencia del fariseo que pensaba que la propiciación por el pecado iba a venir de sí mismo. En el caso del publicano, es decir, el recaudador de impuestos, se declara a sí mismo pecador. Entonces, están estas dos clases de personas que también aquí el apóstol Pablo, de las cuales el apóstol Pablo nos habla. Dice ahí en el versículo 1, oh Gálatas insensatos, estamos en Gálatas capítulo 3. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo es que trabaja Dios en la vida de una persona? Según el apóstol Pablo,
trabaja a través de la humillación. ¿Por qué a través de la humillación si aquí no se menciona esta palabra en el capítulo 3, versículos del 1 al 5? Porque para la mente humana, el creer en algo, el tener fe en algo, es una humillación definitivamente. Porque la mente humana siempre o va a querer abstraerse y entender cosas inimaginables, va a buscar cosas que no conocía, va a buscar cosas, escudriñar la ciencia. La mente va a querer comprobar si algo es verdad o no es verdad. La mente va a afanarse por comprobar si algo es científico o no lo es. Sin embargo, la fe es diferente. Una persona que tiene fe, para empezar, lo que está diciendo es, como este hombre publicano, lo que está diciendo es que únicamente a través de Cristo, es decir, que la propiciación va a venir de Dios mismo, que no viene de él, que no viene del publicano, que no viene del pecador, sino que viene de Dios. Entonces esa persona está humillada, porque para empezar está reconociendo su propio pecado, está reconociendo que él no puede salvarse a sí mismo. Entonces, cuando una persona pretende que todo lo que tiene de Dios, su fe, la iglesia a la que va, su religión, todo lo que tiene de Dios, pretende que él se lo merece y que se lo ha ganado porque la persona es buena, entonces la persona está equivocada. Porque por eso el apóstol Pablo hace esta pregunta. Dice, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Ahora, ¿por qué decimos que el oír con fe es una humillación para el hombre, para el ser humano? Es una humillación porque lo que está diciendo la persona, lo único que está haciendo es creer. Y la mente carnal del ser humano no quiere aceptar eso. Nadie lo queremos aceptar. Queremos a fuerzas que sea por algo que nosotros hicimos. Queremos que sea por un merecimiento. Es que no puede ser nada más por fe. Tiene que ser porque yo hago algo. Definitivamente tiene que ser porque yo hago algo bien delante de Dios para poder merecer la salvación. Y la persona no quiere aceptar que no es por las obras, sino que es por la fe, por el oír con fe. ¿Oír qué? Dice el apóstol Pablo ahí en el versículo 1. Dice, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Oír eso, oír que Jesucristo fue crucificado como pago por nuestros pecados. Eso es lo que nosotros oímos y creemos, y de esa manera nos salvamos. De esa manera nosotros creemos y nos arrepentimos y nos convertimos. ¿Qué significan estas tres palabras? La fe es creer. Tú escuchas la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces tú crees. Pero antes de creer ocurre algo, fíjate. Ocurre algo. Ocurre lo que le ocurrió a este hombre pecador, a este hombre publicano, que era un pecador como tú y como yo. ¿Qué es lo que hizo él? Se humilló delante de Dios. Vino una humillación. Andrew Murray decía que definía la santidad en una palabra: la humildad. La humildad habla de la humillación, de humus, de polvo, de ir al polvo otra vez, de considerarnos a nosotros mismos como polvo y que no somos nada delante de Dios y que todo lo que tenemos es por el Señor, es por gracia nada más. Porque la salvación es un regalo. Si nosotros nos afanamos a creer que la salvación la debemos merecer, entonces lo que estamos diciendo o lo que estamos haciendo es contradecir la palabra de Dios.
Porque dice en Romanos, capítulo 6, versículo 23, déjenme se los leo, de hecho ese versículo se los debía. Dice así: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La salvación es una dádiva, es la vida eterna, esa es una dádiva, es un regalo, no es algo que se pueda comprar. El único que pudo comprar la salvación es el Señor Jesucristo, con la obra que hizo en la cruz. De esa manera Él compró la salvación, nadie más la puede comprar, Él ya lo hizo. Ahora, Él hizo un pago, nosotros fuimos, dice el apóstol Pablo, fuimos comprados por precio. Entonces, cuando Cristo pagó ese precio por nosotros, por nuestros pecados, se lo pagó a Dios, a su Padre Celestial. No se lo pagó a Satanás, no se lo pagó ni siquiera a la ley. Hablábamos acerca de la ley, no se lo pagó a la ley, no se lo pagó a nadie, se lo pagó al Padre Celestial. Él se dio a sí mismo como un pago por nuestros pecados. Derramó su sangre para perdonar nuestros pecados, pero se dio a sí mismo como un pago por nuestros pecados. Entonces, eso es un regalo. El que nosotros estemos insistiendo en que tiene que ser por obras, en que yo debo hacer algo para poder merecer la salvación, lo que estamos diciendo es que no es un regalo y que necesitamos comprarlo. Y nadie puede comprar la salvación. La salvación ya fue comprada por Cristo Jesús en la cruz. Entonces, aquí tenemos esta gran verdad. Volvemos ahí a Gálatas 3. Aquel pues que os suministra el Espíritu, versículo 5, y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces, primero ocurre esto en la vida de una persona. Primero la persona se humilla delante de Dios. Se humilla por situaciones que vienen a su vida, que Dios mismo envía, que Dios mismo, que tiene control de todas las cosas, Dios mismo permite que pasen esas cosas. ¿Para qué? Para que la persona sea humillada delante de Dios. Ahora, a veces estas situaciones no bastan para humillar a una persona y la persona no se humilla. La persona no reconoce que necesita de Cristo para salvarse y rechaza una y otra vez el Evangelio de Dios. Entonces, realmente lo único que necesita una persona es, primero, humillarse delante de Dios. Reconocer que solamente a través de Cristo podemos salvarnos. La persona se humilla, reconoce que necesita de Cristo porque es pecador. Entonces, luego viene el don de la fe. El don de la fe es algo que Dios pone en nosotros para que nosotros tengamos la capacidad de creer en Él. Cuando nos arrepentimos de todo corazón, que a fin de cuentas el arrepentimiento, aún el arrepentimiento, es algo que Dios te da. Una vez que tú te humillas, Dios te da el arrepentimiento en tu corazón. Te arrepientes de todo corazón de tus pecados y Él te perdona. Tú te arrepientes, entonces luego escuchas la palabra, te arrepientes, crees en esa palabra que te está siendo predicada, que Cristo murió por ti, que derramó su sangre para perdonar tus pecados, que necesitas de Cristo para salvarte, y tú crees esa palabra. Entonces tú tienes fe, porque Dios puso esa fe en tu corazón. Una vez que tú tuviste fe, entonces viene otro proceso en tu vida. Te arrepientes, te humillas, te arrepientes, crees en Cristo Jesús y hay una conversión genuina en tu vida. Y en esta palabra me quiero detener tantito para concluir ya. Nosotros tenemos la tendencia, ¿verdad?, a pensar que necesitamos, como ahorita ya lo dijimos, hacer algo para salvarnos.
que necesitamos, como el fariseo, hacer muchas cosas, ayunar 2 veces a la semana, dar tus diezmos, dar limosnas, ser bueno. Creemos que necesitamos eso, pero eso es una jactancia en nuestro corazón. Entonces la persona que escucha el Evangelio y piensa de esa manera, piensa que es buena la persona realmente lo único que está haciendo es endurecer su corazón, no se está humillando delante de Dios. Dios no está poniendo el don de la fe en él, está creyendo en la carne la persona. Y le dicen a esa persona, ¿quieres recibir a Cristo en tu corazón? Sí, sí lo quiero recibir. Hace una oración en ese momento, pero la persona cree que necesita ganarse la salvación, entonces su corazón sigue endurecido. No ha entendido que es por gracia nada más, que es un regalo de parte de Dios. Y la persona continúa creyendo eso, estando aún en la iglesia, pero ni siquiera se ha convertido a Cristo. Entonces, la persona nunca se va a convertir porque realmente nunca ha ido al primer paso, que es la humillación. La humillación para poder llegar al arrepentimiento de sus pecados, para poder que Dios ponga en su corazón fe y crea de todo corazón en Cristo y crea que solamente Cristo le puede salvar. Entonces esto es una piedra de tropiezo para las personas que están en las iglesias y que todavía no se han humillado delante de Dios y no han reconocido que solamente es a través de Cristo y que necesitan humillarse y reconocer que son pecadores delante de Dios y no quedarse como este fariseo con el corazón endurecido e ir a la presencia de Dios y decir, Señor, como dijo este publicano, sé propicio a mi pecador. Hay humillación. Entonces Dios pone arrepentimiento en su corazón. La persona se arrepiente y empieza a quebrantarse, a llorar y no sabe por qué. Está arrepentido de sus pecados y le pide perdón al Señor. Señor, perdóname porque te he fallado, porque he ofendido tu presencia, tu santidad. Y escucha que solamente es a través de Cristo que se puede salvar y la persona reconoce a Cristo como su Salvador y lo hace de rodillas porque reconoce a Cristo como su Salvador y no de una forma altiva, una forma soberbia como lo hizo ¿cómo se llama? Este fariseo. Entonces, al llegar al punto de la conversión es importante. La conversión es que haya un cambio radical en tu vida. Si realmente te humillaste delante de Dios, si realmente recibiste el don de la fe, si realmente Dios puso arrepentimiento en ti y te arrepentiste de todo corazón de tus pecados, si realmente creíste en Cristo, o sea, con el don de la fe que Dios puso en ti, si realmente fue genuino todo eso en tu vida, entonces tu vida va a dar un vuelco completo. Te vas a convertir de tus pecados realmente. Ya no vas a regresar al pasado, a esa vida de borracheras, de lujurias, de envidias, de estafas, de mentira, de hurto, de adulterio. Ya no vas a regresar a esa vida. Ya tu vida va a cambiar completamente. Tu vida ya va a ser completamente diferente. Ya no vas a poner esa excusa que muchos ponen y dicen, entonces es nada más por creer en Cristo. Y eso es lo único que necesito. Pues entonces yo puedo pecar y puedo hacer lo que quiera. Pues tú dices que Dios va a hacer la obra en mí. Dios no es un titiritero. Dios no te va a manejar con hilos. El hecho de que esté el Espíritu Santo en tu vida, una vez que tú crees en Cristo y escuchas el mensaje de la palabra de Dios y recibes el Espíritu Santo, de acuerdo a este pasaje que acabamos de leer en Gálatas 3, 1 al 5, tú recibes el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo te mueve a hacer cosas diferentes. Pero no te mueve a la manera de un titiritero como si tuviera hilos y te estuviera moviendo para que hagas todo lo que Dios quiere. El Espíritu Santo trabaja de una manera tan maravillosa que Él pone deseos en tu corazón para que ahora ya no quieras estar en las cosas de la carne, para que ahora ya ni siquiera desees ganarte la salvación, para que ahora tú reconozcas que realmente es solo a través de Cristo Jesús y su muerte y su resurrección que tú te puedes salvar y puedes ser acepto delante de Dios. Entonces viene la conversión. Y no vas a andar con esos comentarios de, entonces Dios ya me perdonó.
y ya me perdonó mis pecados pasados, presentes y futuros, o sea que puedo hacer lo que yo quiera, que al fin de cuentas Dios ya me perdonó mis pecados futuros. Eso es pervertir la palabra de Dios. Eso es no humillarse delante de Dios. Eso es no creer con fe. Eso es no recibir la palabra con fe. Eso es lo que les decía en un principio, querer racionalizar las cosas, querer razonarlas y querer creer que todo es por la ciencia. Esto es diferente. Esto es a través de la humillación y de creer en lo que dice la palabra de Dios. Si estos pasos que te acabo de comentar, la humillación, el arrepentimiento, la fe y la conversión, vienen genuinamente a tu vida, tú te vas a alejar de esa vida pasada y ahora tú vas a vivir en el Espíritu, y el Espíritu Santo de Dios que va a morar en ti va a hacer maravillas en tu vida. Va a hacer maravillas, cosas que antes no habías conocido, las vas a conocer. Cosas que antes no habías vivido, las vas a vivir. Esos vicios que no podías dejar, los vas a poder dejar, no por ti mismo, sino que Dios va a hacer una obra poderosa en ti. Las maravillas que Dios hace, las va a hacer porque tú le vas a creer a Dios por el oír con fe su palabra y no por las obras de la ley. Espero que haya sido de bendición en este día, esta palabra. Vamos a continuar, les pido que oren a los hermanos, que oren por este ministerio para que podamos llegar a más hogares y para que podamos continuar con estos videos, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Dios les bendiga.